Bien, pues vamos a continuar con esta parte del curso, ya el último tema. La sesión anterior lo habíamos comenzamos conociendo lo que es una recta y definiendo lo que es una recta, conociendo que una recta puede estar representada por tres tipos de ecuaciones: ecuaciones cartesianas, ecuaciones paramétricas y ecuaciones vectoriales. En el caso de las ecuaciones vectoriales nos centramos un poco en ellas y pues encontramos lo que observan en la pantalla, en la cual si tenemos una recta L la podemos formar a partir de dos puntos y entre esos dos puntos un segmento dirigido, que es lo que le llamamos el vector director, de tal forma que la ecuación vectorial de una recta vendría siendo esta. Es como una combinación lineal. Recordemos que cuando vimos álgebra vectorial, una combinación lineal era sumar vectores y multiplicarlos por un escalar. Entonces es precisamente lo que estamos haciendo ahí. El vector u, que es el vector director de la recta, lo multiplicamos por el escalar t y lo sumamos con el vector a para que nos devuelva uno nuevo. Bueno, la sesión anterior habíamos visto un ejemplo muy simple. Dados dos puntos, encontrábamos la recta que pasaba entre ellos y pues nos habíamos dado cuenta que la ecuación vectorial no es única, porque podíamos tomar como punto base este, a cualquiera de los puntos que pertenezcan a la recta, ¿no? Ya sea de los dos que nos dieron como datos, o podíamos calcular un tercero para encontrar este punto base. El vector director, pues también podemos tomar el vector que sea, siempre y cuando sea paralelo a la dirección de la recta, ¿no? Bueno, vamos a hacer rápidamente un ejemplo más sobre cómo obtener la ecuación vectorial de otra recta, pero aquí ya no voy a usar dos puntos, voy a tomar un punto y la dirección de un vector director. No nos van a dar directamente un segundo punto, no nos van a dar directamente quién es el vector director u de la recta que vamos a trabajar. Y una vez que terminemos, pues vamos a ver la geometría de la recta con el punto. ¿Cómo se relaciona una recta con un punto? Pues bien, los datos que tenemos a continuación son los siguientes. Tengo la recta L, que nos dicen contiene el punto P. Este es el punto de la recta que está contenida dentro de ella, ¿sí? Y nos dicen que esta recta L es perpendicular al eje X. Entonces, aquí tenemos un dato de dirección con la recta L. Nos dicen que es perpendicular al eje X. Como segundo dato, nos dicen que su ángulo director beta debe ser menor a 90 grados. Y por último nos dicen el coseno de su ángulo director gamma es menos 3 quintos. Entonces, estas tres son las características de la dirección del vector director u. Entonces, nuestra recta nos dice, contiene el punto P y el vector u, o la recta también puede ser, no importa, la dirección de la recta es la dirección del vector director, tiene esas características. Es perpendicular al eje X, el ángulo director beta es menor a 90 grados y el coseno
del ángulo director gamma pues es menos 3/5. Entonces, con esto vamos a verificar qué es lo que sucede con esta recta, ¿sí? Bueno, cuando nos hablan de dirección de la recta, siempre hay que asumir que estamos hablando del vector director U. Entonces, para encontrar la ecuación vectorial de la recta necesitamos un punto P y necesitamos un vector director U. Bueno, entonces, el punto ya lo tenemos. Este no hay ningún problema. El vector director no lo tenemos. Hay que calcularlo con estas características que nos dan. Entonces, si el vector U es perpendicular al eje X, eso quiere decir que la situación geométrica que tenemos es esta. Supongamos que este es el eje X. Y resulta que la recta debe ser perpendicular al eje X. Voy a decir que pues esta es la recta perpendicular. Suponiendo, aquí nada más estoy tomando en cuenta el eje X. Eso quiere decir que el ángulo que hay de aquí, desde el eje X hasta la recta L, esta vendría siendo la recta L que estamos calculando, pues son 90 grados. Recordemos que la recta debe seguir siempre al vector director U. Entonces, si el ángulo entre el eje X y la recta L es igual a 90 grados, porque aquí nos dice que es perpendicular al eje X, entonces resulta que el ángulo entre X y el vector director U también debe ser 90 grados. Tanto L como U llevan la misma dirección, por eso U es el director de L. Entonces, si una recta forma un ángulo de la magnitud que ustedes quieran con un eje coordenado, pues eso quiere decir que el vector también forma un ángulo de 90 grados. Con esto, si tomo en cuenta para el vector U que su ángulo director son 90 grados porque es lo que forma con el eje X, eso quiere decir que el coseno de alfa debe ser 0. ¿Qué quiere decir que el coseno director alfa del vector U sea igual a 0? Recordemos que todo vector U tiene un vector unitario. Y este vector unitario, sus componentes son los cosenos directores. Bien, aquí ya nos están dando dos cosenos directores. Nos dan un ángulo beta, que es menor a 90, pero nos dan el coseno de gamma y nos dan el coseno de alfa igual a 0. Con el ángulo de 90 grados entre el eje X y el vector director, o la recta, como lo quieran ver, nos dice automáticamente que el coseno del ángulo director alfa pues es 0, coseno de 90 es 0. Entonces, si sustituimos estos datos que tenemos aquí, recordemos que podemos hacerlo en el vector unitario. Entonces, el coseno de alfa vendría siendo 0. Si forma un ángulo de 90 grados con el eje X, pues resulta que el vector unitario también forma un ángulo de 90 grados y en consecuencia el coseno, la primera componente, que es el coseno de alfa, vale 0. En el caso del coseno de gamma, pues ya nos dan el otro dato, que es menos 3/5. Bien, ¿esto para qué nos va a servir? Pues para encontrar la última componente del vector unitario U. Sustituyendo esos datos, pues el vector unitario en la dirección de U vendría a ser 0 en I
coseno de beta en J y menos 3/5 del coseno de gamma en K. Entonces, tomando en consideración esto, pues recordemos que la norma de un vector unitario es 1 y por lo tanto 1 tendría que ser igual a la raíz del coseno de beta, coseno cuadrado de beta, más, aquí puse un coseno de gamma, este coseno de gamma no va, es directamente aquí el vector K. Entonces las componentes al cuadrado del vector unitario pues son coseno de beta al cuadrado más menos 3/5 al cuadrado. Entonces esto debe ser 9 sobre 25. Entonces al elevar al cuadrado para remover la raíz, nos queda que 1 es igual al coseno cuadrado de beta. Y entonces 1 menos 25, 9 sobre 25. 1 menos 9 sobre 25 es 16 sobre 25. Es igual al coseno de beta. Bien, al coseno cuadrado. Con esto tenemos que el coseno de beta pues es más o menos 4/5. Pero la condición que nos da el problema en un inicio nos dice que beta debe ser menor a 90 grados. Los ángulos menores a 90 grados entre 0 y 90 tienen coseno positivo. Entonces, debido a esta situación es que puedo quitar el signo negativo, olvidarme de la raíz negativa, y resulta que el coseno de beta es 4/5. Con esto ya hemos encontrado cuál es la dirección que sigue el vector director. El vector U, que en este caso estamos usando el unitario, no importa porque recuerden que la magnitud del vector director no nos interesa nada más su dirección. Entonces podemos usar el unitario. Ese vendría siendo nuestro vector director, ¿sí? Pues bien, entonces, el vector director de la recta L, en este caso que estamos utilizando el unitario, viene siendo la componente en X, pues ya sabemos que es 0 porque forma 90 grados. La componente en Y sería 4/5 sobre el vector J. Y la componente en Z es menos 3/5. Y esto por el vector K. Bien, pues ese vendría siendo el vector director. Recordemos que el punto que nos dan de la recta es 4 menos 1, 0. Y entonces con estos datos ya podemos encontrar nuestra ecuación vectorial de la recta. En este caso, el vector de posición del punto P pues vendría siendo 4 en I menos 1 en J más 0 en K. Y entonces, la ecuación vectorial de la recta R vendría siendo P más T veces, en este caso, el vector unitario U. Sustituyendo datos, pues tenemos que es 4 en I menos J más T veces el vector U.
de esta manera. Ahora, aquí en la forma canónica, pues podemos agrupar términos. Voy a agrupar todo lo que tienen i de este vector. En el segundo vector, en el vector director no hay. Entonces nos quedaría 4 en i. Todo lo que tiene j sería menos 1, que es este coeficiente, más 4 quintos de t, que es este coeficiente, en j. Y en k, pues solamente está t por menos 3 quintos de k. Entonces este me quedaría como menos 3 quintos de t en el vector k. Y esta ya es la ecuación vectorial de la recta que estamos buscando. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular, o vamos a estudiar, mejor dicho, en el resto de la sesión, lo que es la geometría de recta y punto. Mañana vamos a ver lo que es la geometría de recta y recta. Entonces, tengo una recta y tengo un punto P, que puede ser este, o bien puede ser este. Le voy a llamar Q para que sea diferente de P. Entonces, mediante esta geometría, ustedes pueden observar dos cuestiones. La primera, Q pertenece a la recta L. Eso quiere decir que el primer fenómeno que establezcamos para relacionar la recta con un punto es que ese punto, en este caso Q, pertenezca a la recta L. Entonces, la primera relación geométrica entre recta y punto la tenemos en la pertenencia. Pertenencia del punto Q y el punto L. La segunda relación pues nos indica que P no pertenece a la recta L. Ustedes pueden observar que existe una distancia que separa a P de L. Eso quiere decir que la segunda relación entre recta y punto, la segunda relación geométrica, es la distancia entre un punto y una recta. Y por último, existe una relación un tanto más no tan obvia, en la cual yo puedo definir aquí el punto P', que se encuentra a la misma distancia de L, y que P' y P están unidos mediante una recta perpendicular. Entonces, la tercera relación entre recta y punto es que P' es el simétrico de P respecto de L. Entonces, lo que podemos hacer con un punto y una recta son estas tres situaciones. Podemos verificar si un punto pertenece o no a la recta. Podemos encontrar la distancia entre un punto y una recta. Y podemos encontrar el simétrico de un punto respecto a una recta. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Las tres están relacionadas con la segunda, que vendría siendo la distancia. Entonces, ¿cómo sabemos si un punto pertenece o no a una recta? Pues si tiene distancia 0. Si la distancia es 0, significa que tiene pertenencia, que el punto que estamos analizando le pertenece a la recta. Ahora, una forma más simple es que todo punto que pertenezca a su recta debe satisfacer la ecuación vectorial.
Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es revisar los primeros dos, pertenencia y distancia, para ver cuál es la situación entre un punto y el otro. Y entonces con esto saber qué es lo que sucede entre la ecuación vectorial de la recta, el punto, ya sea que pertenezca o que nos dé una distancia en particular, ¿sí? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tener una recta R. La recta R contiene el punto A. Y es una recta perpendicular a los vectores V y W. La pregunta que nos van a hacer es, ¿el punto Q pertenece a R? A ver, le voy a subir un momento y ahora bajo. A ver, teniendo ahí la pantalla que tenemos ahí de la relación. ¿Qué es, qué situación geométrica creen que estaríamos contemplando? Vean, no como tal los puntos, sino como tal la figura de la recta. ¿Qué situación geométrica respecto al problema de pertenencia del punto estaríamos analizando? ¿Qué es lo que por primera hipótesis estableceríamos? ¿Al punto P, al punto Q o al punto P'? Puede ser P o puede ser Q. De hecho, cualquiera de las dos es posible. Puede ser P o puede ser Q. Porque nos están preguntando si pertenece, entonces puede ser que estemos estableciendo el escenario de Q. Pero si no pertenece, entonces estamos estableciendo el escenario de que hay una distancia entre la recta y el punto. Entonces, aquí tengo el problema. Tengo la recta R que pasa por el punto A y es perpendicular a los vectores V y W. Entonces necesito un punto, tengo ahí el punto Q y me preguntan si pertenece a la recta R. Lo primero que debemos hacer es encontrar la ecuación vectorial de la recta y una vez que tenemos la ecuación vectorial de una recta, la vamos a pasar a sus ecuaciones paramétricas. Encontrando las ecuaciones paramétricas, vamos a poder establecer si el punto pertenece o no pertenece a la recta de estudio, ¿sí? Y en un momento vamos a ver por qué a las ecuaciones paramétricas. Entonces, primero voy a obtener la ecuación vectorial de la recta. Con estos datos, primero necesito el vector director. Voy a poner la geometría.
Supongamos que este es el vector v, este es el vector w, y resulta que la recta que estamos analizando en este momento debería ser esta. Y este vendría siendo el punto A. Esta debería ser la recta L, donde aquí se forman 90 grados y aquí se forman 90 grados, ¿sí? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en este momento, pues es encontrar primero la ecuación vectorial de la recta R. No se llama L, se llama R. Esta es la recta R. Vamos a encontrar la ecuación vectorial. Y para ello, pues necesito un vector director U. De esta forma, necesitamos que este vector director sea perpendicular a V y U sea perpendicular a W. Porque es lo que nos dice el problema. Acá nos dice R contiene el punto A y es perpendicular a V y a W. Entonces, necesito que el vector U sea perpendicular tanto a V como a W. ¿Cómo pueden obtener un vector perpendicular a 2? A ver, hay dos opciones, el producto punto o el producto cruz. Si lo usamos mediante el producto punto, pues tenemos que hacer producto punto de U con V, producto punto de U con W. Y pues ahí elegiríamos un vector en particular, porque nos va a dar un sistema de ecuaciones con muchas soluciones. Pero por otro lado tenemos el producto cruz. Con el producto cruz, pues también podemos encontrar un vector perpendicular. De hecho, en este momento, desde mi perspectiva, creo que es más rápido mediante el producto cruz, debido a que pues nos va a dar un vector en particular. Con el producto punto también podemos hacerlo. Pero aquí nada más para hacerlo un poco más rápido, pues decimos que U es el producto cruz de V con W. Recordemos que aquí no nos interesa el sentido, nada más nos interesa la dirección del vector. Entonces no importa si hacen V cruz W o W cruz V. Si ustedes ven aquí la situación geométrica, si hacen V cruz W, pues deben avanzar en este sentido. Y el sentido es antihorario, por lo tanto el producto cruz iría en esta dirección. Si lo hacen al revés, bueno, en este sentido, si lo hacen al revés, W cruz V, entonces esta flecha iría en este sentido y el vector iría para abajo. Entonces, no importa en realidad cuál sería el sentido que ustedes estén aplicando, ya sea V cruz W o W cruz V. Aquí no nos interesa por el momento el sentido, solamente nos interesa la dirección. Entonces, lo voy a dejar así, voy a hacer que U es igual a V cruz W. A ver, entonces, rápidamente, V cruz W. A ver, el vector V es 2 menos 2, 3. El vector W es 1, 4, menos 2. Vector I, vector J, vector K. Ahí lo tengo. Entonces, a ver, elimino renglón, elimino columna y los que me quedan son esos 4. Menos.
Elimino renglón, elimino columna y los que me quedan en el vector J más renglón, columna, dos menos 2, 1, 4. Esto es en el vector K. Aquí nada más le muevo un momento para que me quede espacio para poner el vector K. Bueno, ahí está. A ver, ¿están de acuerdo que el resultado de este nos da producto de estos es 4 menos producto de estos que es 12, 4 menos 12 es menos 8 en I. Producto de estos es menos 4 menos producto de estos es menos 3, menos 4, menos 3, menos 7. Por el menos de afuera, más 7. Y por último, producto de estos, que es 8, menos producto de estos, que vendría siendo más 2. Entonces, 8 más 2 es 10. Entonces, este debe ser el producto cruz. Este vendría siendo nuestro vector director de la recta U. Entonces, voy a escribir la ecuación vectorial de la recta. Entonces, nuestra recta tiene como primer vector el punto base. Recordemos que el punto base es 0, 2, menos 3. Ese es el punto base. Más t veces el vector director, que es menos 8, 7, 10. Y entonces ya tenemos lo que vendría siendo la ecuación vectorial de la recta. Ahí tenemos ya la ecuación vectorial. El punto Q, recordemos que es menos 1, 1, 3. Lo voy a poner aquí abajo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya que tengo la ecuación vectorial de una recta, de la recta R que estamos trabajando, voy a pasarla a su forma paramétrica. Recordemos que este y este son las componentes en X. Entonces, lo que podemos hacer para obtener las ecuaciones paramétricas de la recta a partir de la ecuación vectorial es lo siguiente. Sabemos que esta recta pues tiene componentes X, Y, Z. Bueno, es más, lo voy a poner con colores. Primero, la componente en X vendría siendo 0, que sería el valor X del punto base, más t veces la componente en X del vector director, es decir, menos 8t. Entonces, lo único que estoy haciendo es reducir la combinación lineal. Multiplico el escalar por el vector y después sumo. Por igualdad entre vectores, pues la componente en X tiene que ser igual a la componente en X. La componente en Y tendría que ser igual a la componente en Y. Entonces, la primera parte de la componente en Y es 2, que suma a t veces multiplicando a la componente en Y del vector director. Y para Z, pues vendría siendo menos 3
t veces la componente en z del vector director. Y entonces, con esto ya encontramos lo que son las ecuaciones paramétricas de la recta R, ¿sí? Pues entonces, por el momento podemos olvidarnos de la ecuación y centrarnos en la pertenencia o no del punto Q. Entonces, si Q pertenece a la recta R, eso quiere decir que X igual a menos 1, Y igual a 1 y Z igual a 3, que son las componentes, las coordenadas del punto Q, deben satisfacer a las ecuaciones paramétricas. Es decir, si sustituimos las componentes de Q, las coordenadas de Q, en cada una de las ecuaciones paramétricas, nos tiene que devolver un sistema con solución. Entonces, por ejemplo, el valor de X igual a menos 1, ahí lo tengo, pues debe ser igual a menos 8t, porque lo estamos sustituyendo en esta ecuación. Recuerden lo que hacemos para la igualdad entre vectores: X con X, Y con Y Z con Z. O en este caso, X igual a menos 1, Y igual a 1, Z igual a 3. Se sustituyen en cada una de estas ecuaciones. Entonces, sustituyo X igual a menos 1. Ahí lo tengo. Sustituyo Y igual a 1. Aquí está. Y sustituyo Z igual a 3. Lo que tengo ahí es un sistema de 3 ecuaciones con una incógnita. Es un sistema de ecuaciones lineales. Y recordemos que hay 3 tipos de sistemas de ecuaciones lineales: los compatibles indeterminados, con múltiples soluciones; los compatibles determinados, con una solución; y los incompatibles, sin solución. Si este sistema de ecuaciones es incompatible, entonces el punto Q no pertenece a la recta. Si el sistema es compatible, es decir, que tiene solución, entonces el punto pertenece a la recta. A ver, resumiendo esto. Si de este sistema de ecuaciones encontramos que es un sistema compatible, entonces Q pertenece a la recta, es decir, un sistema con solución. Si encontramos que el sistema es incompatible, entonces encontramos que Q no pertenece a la recta. Aquí no sé por qué le puse el símbolo de reales, pero es recta, la recta R. Ahí está. Pues entonces veamos. Voy a tomar la primera ecuación. Más, voy a copiar todo el sistema de ecuaciones. Voy a tomar la primera ecuación y voy a despejar t. Entonces t es igual a 1/8. Y aquí les hago la pregunta: ¿qué tipo de sistema de ecuaciones es? ¿Compatible o incompatible? ¿Alguien más está de acuerdo que es compatible? ¿O alguien vota porque sea incompatible? De la primera ecuación obtuvimos que t es igual a 1/8. Recuerden que si un sistema es compatible, la solución que se obtiene debe satisfacer simultáneamente a todas las ecuaciones.
Entonces, lo que voy a hacer es sustituir t en estas dos ecuaciones y verificar si se satisfacen. Es un sistema incompatible. Entonces, tomo la segunda ecuación. Nada más voy a tomar la segunda ecuación. Sustituyo el valor de t igual a 1/8. Y esto nos queda 1 más 2. 1 es igual a 2. Más 7/8. Pues eso no nos va a devolver 1. 2 en octavos, pues es 16/8. 16 más 7 es 23/8. Entonces, no se satisface. Vean que la segunda ecuación no se satisface. Eso quiere decir que este es un sistema incompatible. Estamos ante un sistema de ecuaciones lineales incompatible y por lo tanto podemos decir que el punto Q no pertenece a la recta R. Si al despejar T de la primera ecuación encontramos que la segunda se satisface con ese valor y que la tercera también se satisface, pues entonces eso quiere decir que el punto sí pertenece a la recta. Como hay al menos una ecuación que no cumple al sustituir el valor de t, pues resulta que el punto Q no pertenece a la recta R. Eso quiere decir que el punto Q se encuentra fuera de la recta y en consecuencia debe existir una distancia entre la recta y el punto, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos la distancia de un punto a una recta? Supongamos que aquí tenemos al punto Q y aquí tenemos la recta R. Tenemos dos distancias. Una distancia forzada y una distancia mínima. La distancia mínima es la que vamos a comentar en este momento. Cuando estamos hablando de distancia mínima, siempre estamos hablando de una distancia perpendicular a la recta. Entonces, Q se encuentra fuera de la recta R. Y entonces podemos medir la distancia perpendicular desde Q hasta R. Esa sería la distancia mínima. Aquí le voy a poner un subíndice de mínimo. Esa es la distancia mínima. En cambio, yo puedo decir, pues aquí tengo una distancia forzada igual a 3. Es decir, que entre la recta y el punto haya 3 unidades. Esa vendría siendo una distancia forzada. Esta es la distancia forzada y la otra es la distancia mínima, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta cuál es la distancia cuál es la diferencia entre la distancia mínima y la distancia forzada. La distancia mínima siempre debe ser perpendicular. La distancia forzada no necesariamente es perpendicular. Esa puede tomar el valor que ustedes quieran, ¿no? O que les estén indicando que debe tomar. Entonces, en la que me voy a centrar es en la distancia forzada. Digo, en la distancia mínima. Aquí tengo la recta R y aquí tengo el punto Q. Y por acá voy a poner el punto A que pertenece a la recta. Ahora, ese punto A va a ser importante porque nos va a ayudar precisamente a encontrar la distancia mínima. Entonces, la distancia que queremos encontrar viene siendo esta. Esta es la distancia
que separa a Q de R, la distancia mínima. Ahora, ¿cómo puedo calcular esa distancia? Sabemos que aquí se forma un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, un ángulo rectángulo, un ángulo recto. Y pues yo puedo formar, ahora sí, entre A y Q, puedo calcular un vector de tal manera que ahora sí se me forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Este segmento dirigido lo voy a poner aquí directamente como AQ, el segmento que va desde A a Q hasta Q. Es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Uno de los catetos es la distancia mínima. Y ¿se acuerdan esta distancia cuál es? La proyección. Exactamente. Entonces, esta vendría siendo el valor absoluto de la componente escalar del segmento dirigido a Q en la dirección de la recta R. O bien, sería la norma de la componente vectorial del segmento dirigido a Q sobre la recta R. Cualquiera de los dos es correcto, ya sea que tomen el valor absoluto de la componente escalar, porque es una distancia. Recuerden que la componente escalar tiene un sentido positivo si los dos vectores van casi a la misma dirección, negativo si van en sentido contrario, y pues la norma de la componente vectorial es directamente esa distancia, ¿sí? Bueno, entonces podemos formar un triángulo rectángulo para calcular la distancia entre estos dos elementos geométricos, entre el punto y Q. Y pues podemos aplicar directamente el teorema de Pitágoras. Utilizando las distancias, pues tendríamos que la norma del segmento dirigido de A hasta Q al cuadrado vendría siendo igual a la distancia mínima al cuadrado más, voy a utilizar a la componente escalar, más la componente escalar del segmento AQ en la dirección de R, elevado al cuadrado. Planteando este teorema de Pitágoras, pues podemos despejar directamente la distancia mínima y encontrar cuál es la longitud que separa al punto Q del punto R. Bueno, entonces vamos a tomar otra recta y vamos a calcular la distancia de un punto en particular a esa recta. Entonces voy a tener lo siguiente. Tengo la recta L, cuya ecuación vectorial es esta. Ahí tengo la ecuación vectorial de la recta R. Y tengo el origen de coordenadas. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a calcular cuál es la distancia mínima entre la recta L y el origen. Y segundo, vamos a calcular cuál es la distancia o cuáles son los puntos. Aquí voy a poner como una pregunta. ¿Qué puntos de L
se encuentran a 3 unidades del origen. Entonces, aquí lo que estamos estableciendo es saber cuál sería la distancia mínima entre una recta y un punto y cuál es la distancia forzada o cuáles son los puntos utilizando una distancia forzada, ¿sí? Vean cuál es la diferencia entre la distancia mínima y la distancia forzada. La distancia forzada pues ya la tenemos, ya sabemos que hay 3 unidades entre el origen y 2 puntos de la recta. O 1, no sabemos cuántos hay. Y la distancia mínima no la conocemos, necesitamos conocerla, ¿sí? Entonces, vamos a calcular primero la distancia mínima y después vamos a forzar a que la recta y el origen tengan una distancia de 3 unidades y por lo tanto encontraremos 2 puntos que satisfacen esa condición, ¿sí? Eso es lo que vamos a realizar. A ver, entonces, vamos a calcular primero la distancia mínima. Y para ello, pues voy a hacer un pequeño bosquejo de cómo estaría la geometría, la situación de la geometría. Aquí estoy utilizando el origen, pero en realidad puede ser cualquier punto, el que nos esté estipulando algún problema. Voy a tener que esta es la recta L, aquí tengo un punto base de esa recta. Y voy a decir que por aquí está el origen. Entonces, para calcular la distancia mínima, lo que hacemos pues, vendría siendo calcular un vector director aquí. Un vector director, un segmento dirigido entre A y el origen. Que le voy a llamar, aquí para hacerlo más rápido, le voy a llamar que este es el vector V. Que sea el vector V. Por otro lado, tengo un vector director sobre la recta. Que a este le voy a llamar U. Entonces, para que podamos establecer la mínima distancia, que es la que queremos aquí, porque es la distancia perpendicular, esta es la distancia D que queremos conocer. Para que podamos establecer esa distancia mínima, pues necesitamos, voy a utilizar la componente escalar, del vector V en la dirección del vector U. Conociendo esa componente escalar, pues encontraremos la longitud de este cateto. Y por teorema de Pitágoras, pues vamos a poder establecer cuál es la distancia entre el origen y la recta L, ¿sí? Esa es la situación geométrica de nuestro problema en la primera parte, la distancia mínima. Pues bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a calcular. Primero voy a poner aquí el vector U. Bueno, es más, voy a poner la ecuación vectorial de la recta directamente. Aquí está. Y entonces, de esta ecuación vectorial de la recta, ¿quién va a ser el vector director U? Pues siempre va a ser el vector que está acompañando al parámetro. Entonces,
En este caso el vector u vendría siendo este, porque es el que acompaña al parámetro. Las componentes de un vector director siempre están acompañando al parámetro que me controla la recta. Entonces ahí directamente ya tengo el vector u. En este caso, ¿quién sería el vector de posición del punto A? Pues si el vector director de la recta siempre está acompañado del parámetro, pues resulta que el vector que tenga los términos independientes de t, que en este caso sería este, va a ser el punto base de la recta. De esta forma ustedes pueden deducir rápidamente quién es el vector director de una recta y quién es el vector, quién es el punto base de esa recta. Si ustedes ven que está acompañado de un parámetro, llámese t, alfa, s, lambda, lo que ustedes quieran, ese vector es el director. Si ustedes ven que existen términos independientes del parámetro, pues los términos independientes vendrían siendo lo que es el vector, el punto base de la recta, ¿sí? Teniendo esto, vamos a calcular el vector v. Vean cómo está la geometría. La voy a reescribir aquí. Si este es el punto A de la recta y este es el punto, el origen de coordenadas, este que tenemos aquí es el vector v. Y entonces, el vector v, ¿a qué es igual? ¿Cómo calculan el vector v si tienen el origen y el vector a? O el punto a. Tienen el punto origen y el punto a. Como un segmento dirigido, entonces vendría siendo el segmento dirigido a O. Y entonces tendríamos el vector de posición del origen, que es el vector nulo, menos el vector de posición del punto A. Entonces el vector de posición del origen pues siempre es el vector nulo menos el vector de posición de A. Bueno, ya tengo el vector U, que lo tenemos aquí arriba. Ya tengo el vector V, que es el vector menos A en este caso. Entonces, les pongo nuevamente la geometría aquí. Lo que queremos calcular, si aquí tengo el punto A y aquí tengo el punto O, es formar este triángulo rectángulo que aparece aquí. Y si el vector director U viene en esta situación, pues resulta que debemos calcular esta distancia que vendría siendo la proyección de V sobre U. Entonces, tengo el valor absoluto, porque es distancia, de la componente escalar del vector V, que es el que vamos a proyectar en la dirección de U. Recordemos que esto se hacía al realizar el producto punto entre el vector V y el vector U y dividirlo entre su norma y tomar aquí el valor absoluto.
para que establezcamos ya directamente la distancia. Entonces, el cateto que tenemos aquí pues es el valor absoluto de la componente escalar. Y con eso vamos a asegurar obtener uno de los catetos de este triángulo rectángulo que se forma para obtener la distancia. La hipotenusa pues va a ser directamente la norma del vector v. Y con eso podemos despejar la mínima distancia, ¿sí? A ver, ahí me detengo un momento para calcular la componente escalar y podamos encontrar la distancia que separa el punto O de la recta. A ver, entonces, la componente escalar es el valor absoluto del vector v, que habíamos dicho que es menos a, menos 4, 1, menos 2, punto el vector u, que es el vector director de la recta. Entre la norma del vector director de la recta. Entonces voy a ponerlo directamente aquí. Ahí está, la norma del vector director. Bueno, a ver, el producto punto entre estos dos vectores. Me quedaría componente en x por componente en x es menos 4. Componente en y por componente en y, que es menos 1. Y componente en z por componente en z, que es 0. Entre la norma del vector u, entonces sería la raíz de este al cuadrado, que es 1, más este al cuadrado, que es 1, más 0 al cuadrado, entonces esto me quedaría nada más con la raíz. Bueno, le voy a poner el 0 nada más para que quede de esta forma. Pues bien, ¿cuál es el resultado? Menos 4 menos 1 es menos 5. Su valor absoluto, pues es 5. Y abajo nos queda raíz de 2. Bien. Recordando la geometría. Aquí tengo A. Aquí tengo el origen. La recta viene por aquí. El vector v es este. Aquí tengo la distancia. Y resulta que este cateto que tenemos aquí es el que mide 5 sobre raíz de 2. Observen que nada más nos hace falta la norma de v y por teorema de Pitágoras pues podemos despejar la distancia que separa al origen de la recta, la mínima distancia, ¿sí? Bien, entonces, pues vamos a calcular la norma de v.
Tengo entonces la norma del vector v. Lo voy a escribir por aquí. Recordemos que el vector v es menos 4, 1, menos 2. Y entonces la norma de v pues es la raíz de menos 4 al cuadrado, que es 16. Más la raíz de 1 al cuadrado, que es 1. Más la raíz de menos 2 al cuadrado, que es 4. Tenemos entonces que la norma de v es igual a la raíz de 21. Entonces tendríamos, voy a quitar ya el vector v, tendríamos que esta distancia que está por acá esta es la norma de v y entonces esta mide raíz de 21. Y pues ya pueden observar que tienen el triángulo rectángulo. Nos hace falta conocer la magnitud de este cateto. Y pues lo hacemos mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí nada más rápidamente. La distancia mínima al cuadrado, pues vendría siendo la norma de v al cuadrado, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, menos el valor absoluto de la componente escalar del vector v en la dirección de la recta, del vector u, también al cuadrado. Entonces, el cálculo aquí sería, la norma de v al cuadrado, pues es la raíz de 21 al cuadrado, que sería 21, menos la componente escalar al cuadrado, que es esta, 5 sobre raíz de 2, elevado al cuadrado, pues nos quedaría 25 medios. Y entonces la distancia al cuadrado, la distancia mínima al cuadrado, vendría siendo 21 en medios es 42 medios. 42 menos 25 nos da 17 medios. Y eso quiere decir entonces que la distancia mínima entre la recta y el punto, pues es la raíz de 17 medios unidades de longitud. Y listo. Ya encontramos la distancia mínima entre una recta y un punto. Bien, pues la segunda parte del problema, que sería forzar una distancia. ¿Cómo forzamos una distancia? Pues primero nos tienen que decir qué distancia es. Entonces, la distancia que ya nos están indicando es de 3 unidades. ¿Cuáles van a ser el o los puntos que distan de esta recta 3 unidades? Pues vamos a tomarlo en consideración así. Supongamos que esta es la recta. Aquí ya no voy a tomar en cuenta algún punto en particular. Y supongamos que aquí tengo al origen. Ese sí es el punto que necesitamos porque vamos a forzar la distancia a este punto. Ya encontramos la distancia mínima y nos dimos cuenta que es raíz de 17 sobre 2,
que eso no nos va a devolver 3. Eso quiere decir que la distancia mínima entre el origen y esta recta no es 3. Bueno, eso quiere decir que si esta es la distancia mínima, la distancia 3 debe estar por aquí o por acá. Entonces aquí voy a decir que este es un punto P. Y aquí voy a decir que este es un punto Q. Bien, pues entonces vamos a forzar a que existan 3 unidades de distancia entre el punto P y el punto Q que pertenecen a la recta y el origen. Eso es lo que estamos haciendo. Vean la diferencia entre forzar una distancia y la distancia mínima. En la distancia mínima, pues directamente encuentro cuál es la separación más corta entre el origen y la recta. Forzando a distancia, pues aquí ya estoy diciendo, tengo estos dos puntos, P y Q, del origen a P y del origen a Q hay 3 unidades. Y listo. Con eso. Bueno. Vamos a ignorar por un momento el punto Q. Y vamos a asumir que solamente existe el punto P, al cual le corresponde una distancia de 3 unidades hasta el origen. Vamos a hacerlo fácil, ¿no? En lugar de tener 2 puntos, pues nada más tengo 1. Voy a trabajar nada más con 1. Bien. Puedo trazar un segmento dirigido que va desde el origen hasta el punto P. De esta forma. Así, tal cual. Y voy a decir que ese segmento dirigido se llame el segmento, pues es el vector, en este caso el vector de posición de P, que vendría siendo en el origen, ¿no? Por llamarle de alguna forma, pues puede ser el vector de posición. Si en lugar del origen tuviese otro vector, pues le pondría otro nombre, no sé, M, alfa o directamente el segmento dirigido desde O hasta P. Aquí nada más por tratarse del vector de posición, pues vendría siendo P. Tomen en cuenta lo siguiente. Si resulta que desde O hasta P hay 3 unidades, eso quiere decir que la magnitud que hay desde aquí hasta acá para este vector, pues son 3 unidades. Por lo tanto, la norma del vector P debe ser igual a 3. Dense cuenta que este vector P pues va a tomar en consideración la dirección del punto que está contenido en la recta. Pero aquí no nos interesa como tal la dirección, nos interesa ahora la magnitud. A diferencia del caso anterior que nos interesaba la dirección de la recta, aquí nos va a interesar lo que es la magnitud, ¿sí? Aquí viene lo importante. ¿Ustedes están de acuerdo que este vector P pertenece a la recta L que estamos trabajando? Y lo que habíamos dicho, si el punto P pertenece a la recta L, eso quiere decir que el punto P lo puedo expresar como la ecuación vectorial de la recta. Porque lo que estoy haciendo es el vector de posición. Lo voy a poner con otro color. El vector de posición de P lo estoy sustituyendo en la ecuación vectorial de la recta. Lo que hicimos hace un ratito. Sustituimos X, Y, Z en las ecuaciones paramétricas de la recta. Pero ahora pues estoy sustituyendo directamente el vector. Es exactamente lo mismo. Sustituir en las ecuaciones
paramétricas de la recta o en las ecuaciones, en la ecuación vectorial, pues es exactamente lo mismo. Si el punto P pertenece a L, a la recta L en cuestión, eso quiere decir que su vector de posición debe pertenecer a esa recta y por lo tanto lo puedo sustituir en la ecuación vectorial de la recta. Ahora voy a aplicar aquí directamente lo que es la suma vectorial. Esto me quedaría 4 más t menos 1 menos t y 2 en la última componente. Dos más 0 por t. Bien, ahí lo tengo. Y pues si estamos estableciendo que P, la norma del vector P es 3, pues hay que calcular la norma de ese vector que acabamos de encontrar. Entonces la norma de P vendría siendo 4 menos t al cuadrado más menos 1 menos t al cuadrado más 2 al cuadrado que es 4 y calculo la raíz. Entonces rápidamente, a ver, aquí me queda 16 menos 8t más t cuadrada. Aquí la norma pues es 3. Para esta nos queda menos 1 al cuadrado más 2t más t cuadrada más 4. Nada más desarrollando los dos binomios. Bien, para remover la raíz pues elevamos al cuadrado. Esto nos quedaría 9. Y reducimos los términos. A ver, t cuadrada más t cuadrada pues es 2t cuadrada. Términos en t, pues nos queda menos 6t. Más voy a ir simplificando. Este y este. Y el último, 4 más 1 más 16 son 21. Y entonces podemos simplificar. 0 igual a 2t cuadrada menos 6t más 21 menos 9 es 12. Esta ecuación cuadrática podemos dividirla entre 2. Y de aquí pues podemos sacar dos soluciones. ¿Con qué valores de t se satisface esta ecuación? Ay, creo que me equivoqué en un signo. Sí, me equivoqué en un signo. Este es más. Porque vean, es este. Aquí es más. Y les puse aquí un menos. Este es más. Este es más. Entonces este no es menos 6. Este es más 10. Este tampoco es. Y este tampoco es. Fue nada más un signo de error de copia. Este es más 10. Y entonces este es más 5. Y ahora sí ya es el correcto. Bien, ¿qué valores de t satisfacen esta
esta ecuación, este polinomio. 5 y 1, no. 3 y 2. Entonces, t más 3, t más 2, y en consecuencia las raíces de este polinomio son menos 2 y menos 3. Bien, estos son los valores de los puntos que se encuentran a 3 unidades del origen. Entonces, si lo sustituimos en la ecuación vectorial, aquí tengo la ecuación vectorial de la recta. Tenemos primero con t igual a menos 2, lo vamos a sustituir aquí. Y entonces nos quedaría aquí el punto P, que es 4 menos 1, 2, menos 2 veces el punto 1 menos 1, 0. Reduzco rápidamente. 4 menos 1, 2, más, al multiplicar el menos 2 por el vector director, nos queda menos 2, 2, 0. Y de resultado tendríamos entonces 4 menos 2 es 2, menos 1 más 2 es 1 y 2 más 0 es 2. Por lo tanto, las coordenadas del punto P vendrían siendo 2, 1, 2. Que viene de esa resta, ¿sí? Si hago lo mismo, pero ahora con t igual a menos 3, que es el otro valor que acabamos de encontrar, entonces tendríamos, este ya sería nuestro punto Q porque es un punto diferente de P. 4 menos 1, 2, menos 3 por el vector director. Sí, el menos lo puse en la componente que no era. A ver, 4 menos 3, pues es 1. Ay. Menos 1 más 3 es 2 y 2 más 0 pues es 2. Y pues ya tenemos entonces el otro punto. Vean cómo automáticamente el punto Q, que es el que descartamos, se obtiene por la solución. Y listo. Ya tenemos un problema en el cual encontramos la mínima distancia de un punto a una recta y forzamos a que un punto forme cierta distancia con la recta. En este caso, pues encontramos los puntos que satisfacen esa condición. Ahí está la situación. A ver, aquí tengo los puntos P y Q que acabamos de encontrar. Tengo además el origen. Y voy a poner la ecuación vectorial de la recta. En este caso, primero voy a poner el punto A, que es el punto al cual pertenece la recta. Este es el punto A que estamos trabajando. El vector director U, que vendría siendo este. De hecho, ustedes pueden observar cómo A, Q y P se superponen, lo cual indica que pertenecen a la misma recta. Entonces voy a poner la recta L, que es la que estamos trabajando. El punto es A, el vector director es U. Observen pues cómo efectivamente los tres puntos existen sobre la recta. Entonces los tres puntos pertenecen a la recta.
voy a poner la distancia, voy a medir la distancia desde O hasta P y la distancia desde el origen hasta Q. Esta es la distancia de O a P, esta es la distancia de O a Q. Entonces vean cómo efectivamente es 3. Se cumplen las condiciones que habíamos comentado. Forzamos a que la distancia entre el origen y la recta sea de 3 y encontramos los puntos que satisfacen esa condición. Y por último, voy a trazar una recta perpendicular entre L y el origen para que pueda encontrar el punto de intersección que vendría siendo este. Voy a ocultar la recta. Ahora, ¿de qué me sirve ese punto de intersección? Pues es el que me va a ayudar a medir la distancia perpendicular desde O hasta este punto B, desde el origen hasta este punto. Mañana que veamos el ejemplo del simétrico, respecto a una recta, pues ya tomaremos en consideración eso, cómo calcular ese punto, el punto más cercano a otro determinado. Entonces la distancia que va desde el punto O hasta B es 2.92. Recordemos que nos había dado la distancia como la raíz de 17 sobre 2. Y vean cómo efectivamente la raíz de 17 sobre 2 es 2.92. Entonces, la distancia mínima que calculamos es correcta y el forzar a que la distancia entre el punto y la recta sea 3, pues nos devolvió los puntos adecuados, los puntos correctos, ¿sí? Pues rápidamente nada más vamos a sacar la deducción de cómo encontrar el punto simétrico de un punto a una recta. Tengo aquí el punto P. Y para calcular el simétrico hay que tomar una distancia perpendicular, así tal cual como lo hicimos hace un momento con la distancia, y lo vamos a prolongar así. De tal forma que al prolongarla hacia pasando la recta, a la misma distancia, podemos encontrar que la recta que une a P y P' pues es una recta perpendicular a esta, que le vamos a llamar L. A esta recta que es L. Y ustedes pueden observar que tengo aquí lo que vendría siendo un vector distancia, que le voy a llamar D. La condición del simétrico pues es, aparte de que ambos están contenidos en una recta perpendicular a L, equidistan de la recta, es decir, la distancia que hay de la recta a P es la misma que hay de la recta a P', pero con los segmentos dirigidos que estoy colocando aquí, pues va en sentido contrario. Ahora, lo que nos interesa es, en este momento, que la distancia que hay de la recta a P', pues viene siendo la norma de D, y la que hay desde P hasta la recta también es la norma de P, del vector D. Ahora, como esta distancia es perpendicular, aquí tengo 90 grados y aquí tengo también 90 grados, necesitamos realizar un proceso para obtener ese vector D.
Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tomar un punto A de la recta, cualquiera, puede ser el punto base de la recta, y voy a trazar un segmento dirigido que va desde A hasta P. Este va a ser mi vector V. Por otro lado, tengo el vector director de la recta, que viene por aquí. Y entonces ustedes pueden observar, de la misma forma que al calcular la distancia mínima, podemos encontrar la componente vectorial de V en la dirección de U, que le voy a llamar W. Entonces aquí voy a poner rápidamente que el vector W es la componente vectorial de V en la dirección de U. Ahora, en este diagramita que tenemos aquí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner solamente los vectores D, V, W, el punto P y el punto A. Entonces, tengo aquí el punto A, tengo por aquí el punto P, aquí está el vector W, no es cierto, este es el vector V. Aquí tengo el vector D y W vendría siendo este. Aquí le puse otra vez W y este no es W, este es V. Bien, aquí por suma vectorial lo que podemos encontrar es lo siguiente. Debido a la ecuación de la recta, si sumamos A más W, aquí tengo el vector de posición de A más el vector de posición de W, nos va a devolver otro vector B, que vendría siendo el vector de posición de este punto B. Y con eso podemos calcular D. D vendría siendo el vector de posición de P menos el vector de posición de B. Este punto B es el más cercano a P. B pertenece a la recta y es el punto que me va a minimizar la distancia con el punto P. Bueno, a partir de ahí lo que podemos hacer es lo siguiente. Ya que encontramos D a partir de W, de A y de B, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. A partir de B vamos a encontrar el vector menos D, que como tiene la misma magnitud que D pero va en sentido contrario, me va a devolver el vector, el punto que es P'. Es decir, para calcular menos D, lo que vamos a hacer es, al vector de posición de P', le vamos a restar el punto B, el vector de posición de B. Aquí podemos observar que B pues es A más W, entonces puedo realizar esta sustitución. Menos D es igual a P' menos vector A más W. Y además el vector D pues vendría siendo este. Lo puedo sustituir y también vuelvo a sustituir el vector B. Entonces, el vector D viene siendo P menos B. Y esto es igual a P' menos A menos W.
Aquí tendría menos P más B es igual a P' menos A menos W. Bien. Y vuelvo a sustituir el vector B. Más A más W. Y esto es igual al vector P' menos A menos W. Bien. Con base en esto, pues ya puedo despejar el punto P', el vector de posición, mejor dicho, P', que es el que queremos encontrar del simétrico. Entonces, si yo despejo P', nos vamos a encontrar menos P más A más W más A, que estaríamos pasando este vector A, que está restando, lo pasamos del otro lado sumando, más W, y esto vendría siendo igual a P'. Y entonces, si realizo la suma, ya hago la reducción, obtendríamos que 2 veces A más W menos el punto P me va a devolver el simétrico P'. Bien, entonces, recordemos que W pues es la componente vectorial. Y lo que podemos establecer aquí es que W vendría siendo la componente vectorial del vector V en la dirección de U menos el vector P, esto es igual a P'. Y con esta expresión es que vamos a calcular el simétrico de un punto respecto a una recta. Aquí nada más quiero aclararles nuevamente que el vector U es el vector director de la recta. Y el vector V es el segmento dirigido del punto base de la recta hasta el punto P que queremos calcular el simétrico.